Primero de todo, cabe a nosotros analizar qué es la Santa Misa. El Concilio de Trento no deja lugar a dudas. Declaró haber sido instituido este sacrificio precisamente en la última cena. Fulminó la pena de excomunión contra aquellos que afirmen que no se ofrece a Dios un verdadero sacrificio en el rigor de la palabra, o que la oblación sacrificial no consiste en otra cosa sino en darse Cristo a sí mismo como comida. El concilio tuvo el cuidado de precisar que solo a Dios puede uno ofrecer sacrificio. Y alguien podría preguntar, pero ¿y qué pasa con las misas ofrecidas en honor a los santos, a la Virgen María? Y la iglesia precisamente enseña que el sacrificio es ofrecido, pero no a ellos, sino únicamente a Dios que coronó a estos santos a la gloria inmortal. Y esta es la razón por la cual el sacerdote jamás dirá, te ofrezco este sacrificio a Pedro o Pablo, mas sí, ofreciendo el sacrificio solo a Dios, le rinde gracias por la insigne victoria de los bienaventurados mártires, a los cuales implora la protección, pero de tal manera que en el cielo se dignen a interceder por nosotros aquellos cuya memoria celebramos aquí en la tierra. Esta última parte que digo precisamente es la oración del ofertorio en el Ordo Misse. Así dice, en el cielo se dignen a interceder por nosotros aquellos cuya memoria celebramos aquí en la tierra. Y aquí debemos distinguir, antes de dar una definición más precisa, entre lo que es sacramento y lo que es sacrificio. El sacramento es consumado por la consagración que hace el sacerdote. El sacrificio tiene toda su razón de ser en el hecho de ofrecer. Por eso, cuando conservado las hostias, las especies en el copón o llevada a un enfermo, la Eucaristía tiene el carácter de sacramento, no de sacrificio. En cuanto sacramento, torna-se causa de mérito para quien recibe la divina hostia y le confiere sus frutos espirituales, obviamente. Pero en cuanto sacrificio, tiene la virtud no solo de merecer, como también de satisfacer. Así como nuestro Señor Jesucristo mereció y satisfizo por nuestras culpas en su pasión, de la misma forma, pero de manera incruenta, los que ofrecen este sacrificio, por el cual se pone en comunión con nosotros, como dice la Iglesia, merecen los frutos de la pasión de nuestro Señor. Los méritos ¿m? Merecen los frutos de la pasión de nuestro Señor, los méritos, y prestan satisfacción. Ahora bien, ¿quién y cuándo fue instituido este sacrificio? Lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En la última cena. Y dice el mismo Catecismo de Trento lo siguiente: lo que la Iglesia enseña acerca de este sacrificio como dogma de fe fue sacado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando en aquella última noche confió a sus apóstoles los propios ministerios sagrados y les dijo, haced esto en memoria mía. Los protestantes, los anglicanos, los episcopalianos en América rechazan este dogma de fe. Ellos niegan que haya ninguna acción imolativa o sacrificial y por lo mismo ninguna presencia real, mientras que nosotros, los católicos, veneramos las sagradas especies después de la consagración de la misa. Los protestantes reconocen solo pan y vino, y por ello muchos de ellos nos acusan de idolatría, a pesar del hecho de admitir que el sacrificio de la cruz fue un verdadero sacrificio. Todavía insisten que ocurrió solo una vez y que lo único que acontece o puede acontecer en la misa diaria es una especie de nueva narración a modo de historia de lo que ocurrió hace unos 2000 años atrás. En sus ojos, el rito es, entre comillas, una mera conmemoración de este evento histórico y como tal no requiere ni el sacerdote ni especiales poderes sacerdotales para realizarlo. Como Lutero decía, la misa no es un sacrificio. Llamarla bendición, Eucaristía,
la mesa del Señor, la cena del Señor o cualquier cosa que gustéis, con tal que no la ensuciéis con el nombre de un sacrificio o acción. Y los anglicanos o episcopalianos, en el artículo 31 de su credo, declaran que la misa, tal como es entendida por el Concilio Tridentino o de Trento, es una fábula blasfema y un engaño peligroso. Debido a la magnitud infinita de este sacrificio inmolativo de la misa, la doctrina católica sostiene que la misa es también y al mismo tiempo un sacrificio de alabanza, de acción de gracias, de propiciación, reparación, expiación, conciliación y de impetración o petición. La naturaleza de la misa es fundamentalmente imolativa. La misa es, entre otras cosas, sacrificio propiciatorio. Él propicia, aplaca el enojo, la justicia divina. Un padre llamado Nicolás Guir dice: Cristo sobre la cruz se hizo merecedor para nosotros de todo el perdón del pecado, de la gracia de la santificación y de la beatitud eterna, de la bienaventuranza eterna, en definitiva. Quien quiera que se aparte de este sacrificio, quien quiera que a causa de la desobediencia y la incredulidad lo desprecie y lo rechaza, para él, aquellas palabras de Hebreos 10, 26, 27, ya no queda ningún otro sacrificio para los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y la furia del fuego. El Concilio de Trento declara que la misa es verdaderamente un sacrificio propiciatorio por medio del cual, nos reconciliamos con Dios y recuperamos su favor. La teología protestante también niega específicamente tanto la naturaleza propiciatoria de la misa, todo lo que pueda dar que tenga alguna connotación de sacrificio se lo niegan. ¿Sí? Y precisamente en la misa nueva fue lo que han hecho estos hombres malignos, estos enemigos de la iglesia, estos hombres que se visten con piel de oveja pero son lobos. Montini, Juan 23, Pablo VI, Montini, ¿no es cierto? Y todos esos otros. Se visten con piel de cordero, pero son lobos. ¿Por qué? Porque tienen el deseo de la destrucción de la iglesia, de la destrucción de aquellas cosas más sagradas que hay adentro de ella. Y dentro de ellas, el sacrificio de la Santa Misa, el culto católico, el culto como lo fue puesto por Dios nuestro Señor, como Él quiere que rendamos culto a Él, se lo destruyeron en su esencia, en su sustancia. Pero no dejó de existir el santo sacrificio de la misa. Permanece todos los días sobre nuestros altares, pero no allá en el modernismo, no allá en el nuevo ordo, porque allá han precisamente copiado un culto protestante, un culto para agradar, para ser más inclusivo a los protestantes, a lo que San Pío X había condenado con el nombre de modernismo, porque precisamente el modernismo es la cloaca de todas las herejías, como decía San Pío X. Es la reunión de todas las herejías, de todos los errores en contra de la fe católica. Y precisamente Pablo VI, cuando instituyó Montini, este hombre, este antipapa, cuando instituyó el Novus Ordo Missae, la famosa misa nueva que decimos, cambió la sustancia, porque ya no es una ofrenda sacrificial, ya no es un sacrificio. De hecho, aquello que vemos externamente revela lo más interno de lo que ellos ven como es la misa de ellos y lo que es la verdadera misa. Porque precisamente en la verdadera misa, en el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote no está de espaldas al pueblo, no está de espalda a su feligresía, está de frente,
como capitán que es de aquel pueblo, está de frente para Dios, de frente para el sagrario. Y en el Concilio Vaticano II, en la Misa Nueva, agarraron lo que decían ellos, que eran el tabernáculo, y lo pusieron una salita al costado. Y ya la misa no es de frente para el tabernáculo, sino que es de frente para el pueblo. Porque Montini hizo una religión de los hombres, no una religión católica. Él la cambió porque no quería que fuera la religión católica. Quería que fuera una religión para el hombre, a donde fuera abierta las puertas para todos los tipos de hombres posibles. Y hoy vemos no como el que se dice León XIV, que de León no tiene nada, pero ese susodicho León XIV, que su nombre de pila es, no sé si pronuncio bien, pero es Prevost, este hombre es simplemente la continuación de lo que Bergoglio, Francisco, lo que muchos decían que era la frutilla simplemente del Concilio Vaticano II, él continúa esa famosa iglesia sinodal. Ya no es la iglesia católica. Ellos la quisieron destruir, aunque no la pueden destruir, aunque apenas, podemos decir, la eclipsaron. Cuando ocurre un eclipse, la luna cubre el sol, pero el sol está allí, sigue calentando, sigue allí, aunque está encubierta, que fue lo que ellos intentaron hacer porque no pueden verdaderamente cumplir con su propósito, que es destruir la iglesia, porque es lo que ellos intentan, pero no lo pueden hacer. Ese Prevost ahora vemos con bajo capa de buenito, bajo capa de liturgia, porque se pone algunas estolas bonitas y quiso restituir algunas cosas. Y mientras tanto eso, y que se lo llevó hace unos pocos días a la fraternidad entera para hacer una procesión allá, todos los conservadores, los líneas medias contentos, mirá que ahora sí tenemos entre comillas, un papa de la tradición, como si un verdadero papa pudiera ser de la tradición o no ser de la tradición. Precisamente estos hombres no son papas, no son verdaderos pastores, porque no llevan al cielo, no llevan los fieles al cielo, no enseñan la verdadera fe, no enseñan la verdadera moral católica, son lobos vestidos de cordero, así lo son. Y vemos a este Prevost, ese León XIV, entre comillas, después de una semana o 2 semanas de haber hecho tal procesión allá para la fraternidad, o ellos hecho en Roma, lo que sea, pero con aval de León XIV, ahora vemos también con aval, no sé cómo fue o no fue, pero lo hicieron, ¿sí? Una procesión LGBT adentro del Vaticano, allá. Y ahí, ¿qué decimos? ¿Qué decir de este hombre que sale con sus capas bonitas, con sus estolas bonitas, y que a cada tanto habla una palabra y otra que en latín, que reza el Regina Coeli, y lo llaman papa, a un hombre que bajo su protección permite lo que es las llamadas movimientos LGBT. Cuando un verdadero papa debe condenar estas cosas, porque un verdadero papa lleva a su feligresía para el cielo. Cuando un verdadero papa precisamente predica la doctrina católica, perenne, siempre única, que no puede cambiar, jamás puede cambiar la doctrina católica, ni en sus artículos y ni precisamente en la expresión de la fe que es el culto católico, en el sacrificio de la misa. Y no basta con que algunos conservadores simplemente, bueno, para hacer una especie de revolución voy a rezar la misa en latín, aunque aquel que está ya sentado en el trono de San Pedro, aunque sea un impostor, me lo diga que no pudo hacerlo, o que me dé un indulto para hacerlo, como si yo precisamente tuviera que tener un permiso para decir aquello que es lo principal, como si yo tuviera que tener un permiso para rezar la oración más expresiva que más da gloria a Dios nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos
precisamente en lo manifestativo, lo que es esta religión del hombre. Están preocupadas de ser inclusivas para los protestantes, para los budistas, para los maometanos, para todos esos, pero no están preocupados con tu salvación, con la mía. Ellos lo que quieren es la destrucción de la iglesia. Y ese es el plan masónico. Precisamente eso es lo que la masonería es lo que ella misma dice de sí misma, que ¿cuál es el fin de la masonería? La destrucción de la iglesia. Y dicen ellos, la destrucción del papado y de la monarquía, del plan religioso y del plan político. Lo que ellos quieren es introducirse adentro de los dos y lo han logrado introducirse adentro de los dos, aunque no lo pueden destruir la iglesia, porque la promesa de nuestro Señor Jesucristo es precisamente que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. ¿Sí? Pueden nublarla, pueden eclipsarla, pueden tratar de destruir de la manera que sea, pero asegúrense, porque el Rey de los Reyes volverá. El Rey de los Reyes mostrará cuál es su poder. El Rey de los Reyes mostrará la verdadera religión delante de ustedes, que son unos criminales delante de la Iglesia Católica. Ustedes que deben temblar, temblar de miedo delante del Rey de los Reyes, porque vendrá su castigo a ustedes. Vendrá el castigo a ustedes que tratan de destruir la Iglesia Católica.